unos asesores, Recording in no los progress. reconozco, de distintos... Presidente, pido la palabra. Presidente, por favor. Daniel, perdón, senador, tiene la palabra. Un gusto saludarlo, presidente, pero yo quería aprovechar de saludar a las dos ilustres visitas que nos acompañan en la subcomisión, a la senadora Alejandra Sepúlveda y al diputado Jaime Naranjo. Muy grato tenerlos participando junto con nosotros en esta importante sesión. Está además la diputada Consuelo Veloso de la región del Maule, Perdón, no la también vi, conoce. presidente. No la vi y no la conozco, entonces además no la puedo saludar doblemente. Me parece. Presidente, dar las gracias, ¿no? Dar Por las favor, gracias, senador Núñez, muy amable por su bienvenida. Muchas gracias por su cariño, senador Núñez. Ojalá que sea permanente. Bueno, saludar al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a representantes de la subsecretaría y de los distintos servicios. Contarle un poco que la comisión tiene, como todas, tiene su dinámica que va evaluando los tiempos, las complejidades que eventualmente puedan tener las partidas, los programas, los capítulos, etc. Hemos tenido también una lógica de poder ir despejando aquellos programas o capítulos que no tengan inconvenientes, que no generan dudas, por ejemplo, que no tienen ningún incremento ni reducción y por lo tanto es un presupuesto que se mantiene, y irnos concentrando y dedicarle más tiempo a aquellos, obviamente, temas que son de mayor importancia y de mayor relevancia. Pero eso tiene una dinámica. Lo que yo pueda creer que es relevante puede que para otros parlamentarios, integrantes de la comisión y no integrantes de ella, que tienen derecho, por cierto, a hacer las consultas y hacer los planteamientos que estimen convenientes, pueden ser distintas a las que uno estime. Pero nosotros estimamos que esta debería ser la primera de 2, máximo 3 sesiones que deberíamos tener para discutir el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces, antes de partir con usted, ministro, le vamos a dar la palabra al señor Catalán, que hace nuestro checklist de los compromisos que eventualmente tiene el Ministerio en términos de información a través de las glosas que se han aprobado en la Ley de Presupuesto del año 2022 y además, por cierto, señalarnos algunos aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria del Ministerio y de algunos incrementos o reducciones que eventualmente este presupuesto, como línea muy general, después lo veremos en detalle, puede haber tenido. Señor Catalán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe, estoy un poquito disfónico. Lo que puedo señalar respecto de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura es que tenemos la última publicada hasta el mes de agosto del 2022 por la Dirección de Presupuesto, con una ejecución global del 66,9% acumulado a ese octavo mes del año, lo que es un poco superior a la de los años 2020 y 2021 a la misma fecha. Haciendo una revisión bastante general, puedo decir que en el programa 01 de la Subsecretaría de Agricultura hay un 84,6% de ejecución. Respecto de los programas 02 de innovación tecnológica, un 66,5%. ODEPA tiene un 60% de ejecución. INDAP un 71,8%. El SAG con el programa 01, 69,8%. Programa 4, inspecciones y exportaciones silvagropecuarias, un 66,7%. El programa de desarrollo ganadero, un 63%. Vigilancia y control silvagrícola, 68,2%. Controles fronterizos, 61,9%. Y programa de gestión y conservación de recursos naturales por un 44%. La CONAF con un 65%. El programa de manejo del fuego, 86,8%. Áreas silvestres protegidas, 49,8%. Gestión forestal, 50,9%. Programa de arborización urbana, un 61%. Programas de empleos, 68%. La Comisión Nacional de Riego tiene un 58,3%. Y esa es la ejecución que más o menos en términos generales presenta el Ministerio, como vemos con algunos programas que tienen sobre un 80% y otros, hay algunos programas que tienen un 44% como parte baja. Respecto del cumplimiento de las glosas de información del año 2022, nuestro informe da cuenta de lo recibido hasta el mes de septiembre.
donde de un total de 244 compromisos que al mes de septiembre se han vencido, hemos recibido 214 informes, con 30 compromisos no recibidos. Sí puedo dar cuenta que durante el mes de octubre hemos seguido recibiendo... Recordar silenciar los micrófonos, estamos escuchando acá todo. Gracias. Disculpe, señor. Decía que de 244 informes que debían haber sido recibidos el mes de septiembre, tenemos 214 recibidos al 30 de septiembre, un total de 30 no recibidos a la fecha. Sí puedo dar cuenta que durante el mes de octubre han seguido llegando otros antecedentes que no han sido procesados porque hemos estado en este proceso de tramitación presupuestaria. Y respecto del comparado de glosas, tal como en los programas y en los ministerios anteriores, se pudo constatar la eliminación de las glosas de información al Congreso. Y se entregó a los señores parlamentarios un detalle de todas las glosas de información que fueron eliminadas en cada uno de los programas y las que son comunes a la partida. Ese es lo que puedo informar, señor presidente. Gracias, señor Catalán. Presidente. Senador Sandoval, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo especial, obviamente, para usted por su gentileza de mantener informada a la comisión en todo sentido, por allanarse a todas las dificultades que a veces tenemos nosotros. Y saludamos por su intermedio también al ministro. Y un mensaje solamente a la oficina, presidente. En todos los informes hemos visto el análisis del cumplimiento de meta de los diferentes ministerios al mes de agosto, ¿ya? Yo entiendo que hay información que puede estar desfasada, pero yo sugeriría como procedimiento en lo sucesivo que esta oficina, que es tan relevante para el análisis presupuestario, debería en lo sucesivo darnos más luces respecto de la ejecución presupuestaria propiamente tal, más que a veces que el cumplimiento de muchas metas administrativas, que incluso en las glosas de ahora van a ser muchas eliminadas precisamente por la absurdo de contener una cantidad innecesaria de reiteradas información a diferentes instancias. Sería bueno que preparáramos quizá, yo no sé si a esta altura del partido de la tramitación es posible, pero quizás sería súper bueno contar también con un análisis más bien presupuestario, presidente, desde parte de esta oficina, más que nada de un análisis de ejecución financiera y cómo esto se refleja en el ejercicio del año que viene. Solamente una sugerencia respecto a este tema para optimizar el funcionamiento de los equipos, presidente. Muchas gracias. Podría ser atendible a que en el funcionamiento de la mixta pudiéramos tener ese informe incorporando el mes de octubre, que ya debería estar en estos días eventualmente liberándose. No sé si alcanzan, ¿no? Señor Catalán. Señor presidente, lo que sucede es que respecto de la ejecución presupuestaria, la información que nosotros contamos es con aquella que publica la Dirección de Presupuestos. Y la Dirección de Presupuestos la publica 30 días después de terminado el mes respectivo. Hoy la última publicada es la del mes de agosto, que corresponde al informe que yo he presentado con el análisis de los antecedentes de ejecución. No hay disponibilidad de antecedentes sobre la ejecución presupuestaria del mes de septiembre todavía. A partir del 1 de noviembre probablemente esté publicada la información del mes de septiembre, pero no va a estar la de octubre. Ok, no, sí está claro, pero podríamos a lo mejor tener una pequeña minutita complementando lo que nos ha entregado en todas las discusiones con los respectivos ministerios. Tenemos hasta el 7 de noviembre el trabajo de la 5ª subcomisión y posteriormente entra la mixta, ¿no? Donde se ve eventualmente todo. A lo mejor para la mixta poder darle un plazo de unos 7 días, que 7 a 10 días poder tener eventualmente esa información para ver cómo se ha ido prorrateando. Yo diría que no deberíamos tener problema en eso, ¿no? Senador Sandoval, la palabra. Sí, no, solamente para aclarar, no, yo entiendo. Mira, la creación de esta oficina presupuestaria para el Congreso fue súper relevante, se discutió mucho, precisamente para analizar y en este trámite tener información de análisis comparativo. Yo creo que ahí va el tema, solamente en mi sugerencia, ya que pudiéramos quizás contener. Yo entiendo que la información disponible a nivel nacional esté cerrada al mes de agosto, pero no eso es lo que necesitamos hoy día. Lo que necesitamos hoy día es tener un comparado del presupuesto del año 2022 con el proyecto presupuesto del año 2023 y cómo están jugando las partidas. Yo creo que ahí sería un análisis más bien dicho
es lo que uno quisiera de esta oficina presupuestaria, tener un análisis en ese sentido. ¿Cómo está, dónde están los nudos críticos, dónde se nos está cayendo el presupuesto, dónde el presupuesto crece de manera diferente? Solamente más que nada aclarar la información financiera del punto de vista, porque yo recuerdo la discusión profunda que se produjo cuando se creó esta oficina precisamente para que sea un apoyo pormenorizado de detalle en el análisis presupuestario que es tan relevante para todos. Una sugerencia solamente que le hago, presidente, que pudiera tenerse presente por la oficina y la conversaremos en la respectiva Cámara en su minuto respecto a la operatividad de la oficina. Gracias, presidente. Ok, absolutamente claro. Vamos ahí a solicitar ahí un poquito más fino, porque la verdad que hemos podido detectar en el trabajo que ha entregado y la información que ha entregado la oficina algunos problemas de ejecución presupuestaria, problemas del desfase del tiempo, porque hay algunos ministerios que efectivamente tienen una ejecución más fuerte en los últimos meses a propósito de los factores climáticos, pero vamos a tratar de poder ir perfeccionando esa información. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo creo que este desfase es absolutamente normal, ¿no? Lo hemos vivido tantos años en relación a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, yo creo que la oficina deberíamos tratar, yo no sé si lo tienen o no, pero tratar de hacer quizás el análisis un poco más específico. Por ejemplo, yo creo que sería muy bueno poder, no solo es lo que se gasta, sino cómo se gasta y en qué se gasta, ¿no? Es el análisis que nosotros también deberíamos tener, sobre todo en agricultura, en obras públicas, etcétera. Entonces, la posibilidad, además, de hacerlo por regiones, si tuviéramos la posibilidad de saber cuál es el presupuesto que tiene cada región y cuánto es lo que se está operativizando, gastando, invirtiendo. Porque de esa forma, cada uno de los senadores, los diputados, pudiéramos chequear los proyectos que se están haciendo. Porque si bien es cierto, aquí estamos aprobando recursos, pero estamos aprobando recursos para un fin, ¿no? Para un objetivo. Y ver si ese objetivo se está cumpliendo o no, y eso lo podríamos chequear regionalmente. Eso, presidente, pero a mí me parece que podríamos tener un análisis más fino en su minuto, pero agradecer lo que está haciendo la oficina. Ok, sin más, recogiendo los planteamientos que nos han hecho los senadores, la senadora y el senador, vamos a partir, ministro, con la exposición del Ministerio de Agricultura. Hay un breve espacio para hablar de las proyecciones, del por qué incremento, por qué bajas, pero lo que nos interesa, por cierto, es poder avanzar al detalle de los números, de los programas, eventualmente dónde está impactando eso en el presupuesto. No es una exposición para mostrar todo lo que ha hecho o piensa hacer el ministerio, sino que más bien una mirada general del por qué este presupuesto, qué énfasis tiene, hacia dónde va orientado. Tiene la palabra, ministro. Presidente, bueno, muchas gracias. Saludo a las parlamentarias y los parlamentarios. Quisiera simplemente expresar nuestro interés, poder ir ahora a lo del Ministerio Global y buena parte de subsecretaría. Se citó también aparte de los servicios, al Ministerio de Economía, a ProChile, que tiene ahí un presupuesto de continuidad. Está la directora Valderrama también acompañándonos. Respecto a lo anterior, más allá de que está sobre el promedio la ejecución presupuestaria del ministerio, hay sobre el promedio de los ministerios. Sí. Ahí está. Le vamos a pedir, senadora, le vamos a pedir que pidamos la palabra y ordenemos el debate. Sí, lo que pasa es que los vamos a hacer pasar en la medida en que vayan eventualmente haciendo las exposiciones. ¿Quién es? Perdón. ¿Tienen más directores del servicio que van a exponer? Tenemos acá todos presentes, o hay gente afuera. Tenemos personas afuera porque en la medida que se avanza... Esperemos cuando vayamos avanzando con los que tienen que poner. Ministro, tiene la palabra, por favor, para que avancemos con la exposición. No, tan solo vamos a enviarles, porque hubo un informe a la Cámara, a propósito del programa Siembra por Chile, y allí está el gasto región por región en cada uno de los programas, ¿no? Ahí está lo que se ha gastado en emergencia agrícola con los municipios, en cultivos tradicionales, en distribución de fertilizantes, y ahí está detallado para que lo puedan tener también como parte del análisis cualitativo. Entonces, hacer entrega acá a todos los parlamentarios.
En lo global, muy breve, los lineamientos de gobierno se conocen: desarrollo rural, foco en la agricultura familiar campesina, agua y emergencia climática, esta transición a mayor sustentabilidad y el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, que hace que uno de los ítems que más crece para el próximo año sea precisamente un programa de cultivos anuales. Lo de desarrollo forestal, que tiene que ver con cumplimiento de compromisos, metas de mitigación de cambio climático que el Estado ha desarrollado. Y, por cierto, la competitividad en base a innovación, desarrollo y transferencias tecnológicas con la cooperación internacional y comercio que eso implica, a propósito de la presencia también de ProChile. El presupuesto tiene un gran cambio, y es que el FED, como sabemos, el Fondo de Emergencia Transitorio, que fue relevante el año pasado, en la actual ejecución, con 81.000, casi 82.000 millones, y también lo que se asigna en septiembre adicional a CONAF para la temporada de incendio. Ambos han tenido un proceso fuerte de institucionalización. Vamos a mirar que el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, el regular, crece al igual que el programa de riego de INDAP. Por eso hay dos maneras de ver el presupuesto, ¿no? De un crecimiento estructural, gasto de estado de operaciones muy relevante, de 12.4, y más modesto del punto de vista de mirar las partidas, entre comillas, tradicionales de los servicios de la subsecretaría, del 0.7%. ¿Cuáles son los hitos relevantes del presupuesto? Ya explicamos lo de este 12,4 de 82.028 millones adicionales sobre el 2022 sin considerar FED. Pero lo relevante son los programas que tienen que ver con los énfasis, ¿no? Por ejemplo, en reactivación económica y acciones contra la lucha del cambio climático, se fortalece este programa de restauración con bosque nativo a gran escala, que genera harto empleo en mujeres, y quedan 12.000 millones durante todo el año. Lo mismo, como comentábamos, en tema de riego, la Comisión Nacional de Riego tiene un 9% de aumento, y el programa de riego de INDAP un 17%, 16,9%, lo cual va en directa relación con cambio climático y el área más débil o más frágil que tenemos como agricultura. También hay un salto significativo en los programas de aseguramiento, seguro agrícola, donde se incrementan casi 2.000 millones, y eso permite ampliar un 41% las pólizas subsidiadas a propósito de seguridad alimentaria, y esto va directamente a agricultura familiar campesina. Como ya había advertido, presidente, por su intermedio de toda la comisión, se crea este programa de promoción y fortalecimiento de la producción sustentable de cultivos tradicionales por 9.400 millones, y un programa de transición a la agricultura sostenible de casi 2.000, que ambos sumados buscan, en coherencia con el alineamiento del actual gobierno, no ser indolente ante la pérdida de los cultivos tradicionales que se han venido bajando, tener un programa de legumbre como parte, un proyecto de legumbre también como parte de estos programas, y eso es relevante. Lo mismo a propósito de conflictividad y desigualdad y estancamiento por año de los cupos en los PDTI, se hace un esfuerzo focalizado y se incrementa. Recordemos que los PDTI son los prodesales en la zona sur, se incrementa en 16,6%, lo cual permite con 6.400
400 millones adicionales, mejorar la capacitación y también la parte de la inversión que se realiza con los PDTI, particularmente provincia de Arauco, la Araucanía y comunas de los ríos, los lagos. En combate de incendios, como le comentaba, aprovecho de contar que se va bien, está todo desplegado y estamos a la fecha con un 70% menos de incendios comparado a la misma fecha del año pasado. Pero comentarle que en combate de incendios se institucionaliza. Entonces, estos 53.400 millones, eso permite ahorrar costos porque se pueden contratar maquinarias, personal, pilotos, con mayor anticipación. No se tiene que esperar que el presidente de turno, de lo que hay en septiembre. Y por cierto, hay uno de los servicios que crece, se logra en los focos, es el SAG. Entonces, en prevención y control sanitario, hay 8.430 millones adicionales. Que se están abriendo muchos de los pasos y de las instancias que estaban cerradas, se vuelve a cierta normalidad previa a la parte más álgida de la pandemia. De allí está el incremento de la hora extra y viático. También hay un protocolo en el contexto de aprobación de la ley SAG de mejora con los funcionarios, y allí se traspasan 37 honorarios por zona contrata. Hay un aporte significativo en actualización de tecnologías del SAC por 1.500 millones. También la reposición en Villarrica a la oficina y otros apoyos menores. También se refuerzan con casi 60 funcionarios los controles fronterizos con 1.072 millones adicionales. Esos son lo más relevante en lo que hemos tenido y estamos en diálogo con DIPRE, es que en las asistencias técnicas de INDAP y en la evaluación que presentó la Universidad de Chile, que es mediana de los programas de suelo, ambas tienen para el próximo año una disminución, pero esperamos en el contexto de la discusión, y si ponemos foco de la nueva ley de suelo, y hacernos cargos también de los claroscuros de la evaluación que hizo la Universidad de Chile sobre suelo. Esto lo han representado varios de los parlamentarios y parlamentarias de los ríos, los lagos, donde es muy importante los proyectos de suelo, poder tener un buen gasto, una mejora de los programas y poder tener recursos adicionales, si logramos además un amplio consenso como esperamos en la discusión de la ley de la nueva ley marco de suelo, como lo estamos teniendo con la nueva ley de riego. Es lo que puedo informar, presidente. Gracias, ministro. Sobre la parte inicial, los aspectos generales del presupuesto del Ministerio de Agricultura, ofrezco la palabra. Senador Núñez, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Me interesó mucho saludar al ministro, a su equipo. No había alcanzado a hacerlo porque estaba preocupado de las visitas ilustres que teníamos de los parlamentarios. Saludar al ministro, a su equipo. Sí, me interesó mucho lo último que él planteó respecto a esta ley marco de suelo, ¿ya? Entonces, yo solo comentarle, ministro, que yo sé que hay una gran polémica con el programa de suelos degradados del SAC respecto a su eficacia y a los resultados que ha tenido. Pero hay una realidad que hoy día no queda bien contemplada en la norma actual y que yo le pido que usted lo considere en esta nueva ley marco de suelo, y es la realidad que tenemos en la región de Coquimbo con las comunidades agrícolas. Esto es una situación que no se da en las otras regiones de Chile, no es la misma situación que las comunidades del pueblo originario, y resulta que las comunidades agrícolas en nuestra región son poseedoras de miles de hectáreas, de secano, por supuesto, y eso implica que este programa de suelos degradados es muy atractivo para ellas, pero compiten en condiciones desmejoradas porque la forma de calificarlas a ellos las deja en un plano muy difícil de ganar concursos. Entonces yo les pido que vamos a ver cómo
Tal vez hacemos una propuesta específica porque, claro, combatir el avance del desierto es una tarea de todo Chile, y en la región de Coquimbo estamos con la amenaza, ya no la amenaza del desierto, con la realidad del desierto, pero nuestra gente sigue viviendo en las zonas rurales y tenemos la posibilidad de hacer política pública eficaz de abordar este tema. Así que yo le propongo que vamos a conversar tal vez en una reunión especial porque es muy peculiar lo que ocurre con las comunidades agrícolas y en la práctica ellas quedan muy desmejoradas de poder participar y adjudicarse proyectos de suelos degradados. Eso, presidente. Gracias, senador. Senador Sandoval, ¿había pedido la palabra o la retiró? Sí, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Y por cierto, saludar al ministro, una cartera fundamental. Yo quisiera referirme a un par de temas. Bueno, todos ciframos siempre históricas esperanzas de lo que significa el rol de la agricultura en general en nuestro país. Yo tengo algunos temas que dicen relación con el tema del SAC, y lo hago porque lo recibí específicamente y entiendo que además los funcionarios del SAC se reunieron con la Comisión de Agricultura del Senado, donde también lo recibieron y manifestaron ellos una situación muy compleja, señalaban, en materia de remuneraciones, en materia de climas laborales, en materia de sumarios eternos, en fin, en una serie de materias que indicaban ellos que lo encontraban, incluso se declaraban en alerta respecto a este particular. Yo veo que evidentemente sería bueno, ministro, que se informara a los diferentes funcionarios del SAC. Todos hemos sabido, por lo demás, de que el SAC es una de las instituciones que tiene más complejidad en materia de lo que significan las plantas, contratas y honorarios. Yo me alegro por el cambio de honorarios a contrata, pero ahí sabemos que tenemos un problema histórico, ¿verdad?, en este sentido. Pero quizás sería bueno, porque por lo que señalan ellos, los funcionarios acá, de que prácticamente el nivel de cambio, y creo que es un problema de información, y sería bueno que ustedes se reúnan con la gente del SAC, ellos señalan acá, por ejemplo, dice nuestra presidenta nacional, Erika Cáceres, dio un punto de prensa donde tras conocer que el incremento presupuestario sería del orden del 0,2%, y a consecuencia lo mismo se quedan en alerta. Esto no coincide en las cifras que usted señala, ministro, y sería bueno que se lo proporcionen obviamente a la gente del SAC, porque si así, evidentemente lo que usted está informando, ellos están contando o sacando conclusiones con información que no es la efectiva, ¿ya? Lo segundo, presidente, hay un tema que dice relación con el desarrollo, por ejemplo, en materia de, nos parece muy bien las líneas de acción que fija el Ministerio en materia de agricultura familiar campesina. Ahí tenemos, ministro, un tremendo desafío. ¿Cómo damos realmente sustentabilidad a una idea de la cual todos apoyamos, de la cual todos respaldamos y todos nosotros nos vemos enfrentados a esta realidad? Nosotros rara vez vemos un pequeño campesino transformarse en mediano campesino y un mediano campesino en un gran campesino, sino que normalmente pasa todo lo contrario. El mediano haciéndose chico, el chico muchas veces desapareciendo en manos de especuladores, están estos que andan comprando tierras por todos lados, el tema del parcelamiento. O sea, aquí tenemos que invertir porque de alguna manera, de alguna forma, todos los esfuerzos que se están realizando, en definitiva, no están concluyendo en darle sustentabilidad a lo que ustedes mismos plantean en este programa: agricultura familiar campesina, innovación, desarrollo, tecnología, producción sustentable de cultivos tradicionales y programas de transición a la agricultura sustentable. Algo acontece que en definitiva en la práctica se nos está produciendo una situación al revés, incluso más. Ustedes fueron siendo partícipes del problema de la subdivisión del mundo rural. La Comisión de Agricultura del Senado aprobó una norma de subdivisiones prediales mínimas de 5 hectáreas. Esta norma en la Comisión de Vivienda del Senado fue rechazada con el respaldo del propio Ejecutivo, que consideraba que no era el camino para resolver el problema. Se está tramitando otras normas. Yo creo que aquí hay que darle sentido a esta situación, ministro, porque algo no está pasando que evidentemente está afectando el desarrollo de la agricultura. Y yo le doy un solo ejemplo, ministro. Usted conoce la región de Aysén, el valor de la lana. Yo tengo pobladores laneros que son, la mayoría de ellos, pequeños y medianos productores, que tienen su lana sin vender, ministro, hace 3 años. 3 años tienen su lana guardada en las bodegas. El precio que en este minuto se le está planteando, se habla de $1 el kilo de lana. Ministro, los mismos campesinos, y yo le voy a mandar una minuta, le voy a pedir a mi asesor que por favor se le haga llegar rápidamente, que está en la comisión, los planteamientos que hacen desde nuestra propia región, las organizaciones agrícolas, ganaderas,
respecto del desarrollo de la agricultura y la ganadería en nuestra región de Aysén. La lana lavada está saliendo alrededor de $7 el kilo, pero en la región de Aysén no hay ningún centro de lavado de lana. Entonces estamos perdiendo oportunidades quizás por una falta de una planificación, de un desarrollo del agro que le dé, como usted muy bien dice, y vamos a estar muy atentos a estas 2 líneas de programa que va a tener INDAP, este programa sustentable de cultivos tradicionales. Vamos a estar muy atentos a los programas de transición a la agricultura sostenible y, por cierto, a todo lo que se relaciona al tema de innovación, desarrollo y tecnología. Estos campesinos, ministro, y usted los conoce a muchos de ellos, le están pasando muy mal, la mayoría son pequeños y medianos ganaderos laneros, que le está afectando significativamente. Eso por ahora, presidente. Y lo último, respecto de CONAF, el tema del programa del bosque nativo a gran escala, reforestación, ministro, nos parece una excelente idea. Todas nuestras reservas, y usted las conoce aquí, el Parque Coyhaique, la Reserva Nacional Coyhaique, el Parque Patagonia, si algo tenemos en esas reservas es plantaciones de pino, porque en su minuto, ¿verdad?, se reforestó por los riesgos de de la deforestación, todo eso implica. Por lo tanto, la reforestación con especies nativas nos parece un muy potente y buena señal, y vamos a estar muy atentos a ese desarrollo. Por ahora, presidente, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbrand. Diputado. Buenos días, ministro. Mire, yo antes de que empecemos por las partidas, vamos a referirnos a distintos temas más bien globales, pero a mí me preocupa mucho la situación laboral de los trabajadores, tanto del SAC como de los Prodesal. Los Prodesales mandaron, de hecho, una carta hace unos días a la comisión para ser escuchados. Obviamente no estamos en instancia de poder escucharlos, pero están en una situación bastante compleja justamente por el alza de los costos de los insumos que ellos ocupan para llevar adelante su labor. Entonces ellos sienten que están subsidiando al Estado de alguna manera, utilizando sus vehículos, pagando su benzina. Ahora se les va recordémonos que los honorarios van a empezar a pagar IVA. Ellos tienen una retención más todavía del 12%, lo que obviamente afecta a la liquidez y el sueldo finalmente se disminuye muchísimo. Entonces, la pregunta es si, yo sé que vamos a tener un aumento, que no es tanto en INDAP, pero ver si parte de ese aumento va a ir justamente a paliar estas necesidades de los trabajadores de Prodesal. Y respecto a la situación del SAC que acaba de explicar David, también nos preocupa porque ellos han estado permanentemente, no solamente estos meses de gobierno, sino que anteriormente también con mucho conflicto con el ministerio. No nos olvidemos de la ley SVAP, que ellos también se negaron de alguna manera. Entonces nos interesaría que se refiriera a la relación con los trabajadores del Prodesal y de SAC. Gracias. Senadora Sepúlveda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, yo creo que estamos en una situación bien compleja en el ministerio, presidente, porque cuando uno hace el análisis presupuestario de los últimos años, de lo que ha significado, ¿no es cierto?, un crecimiento, un deterioro permanente del presupuesto de agricultura. O sea, nosotros estábamos, y a usted le consta ahí en la sala de la Cámara, ¿no?, cuando teníamos un 1.2, un 1.3, decíamos, bueno, esta cuestión vamos de mal en peor. Hoy día, ¿cuánto tenemos? Un 1.1 y tanto. O sea, vamos disminuyendo el presupuesto de agricultura, ¿no? En donde se supone además que deberíamos tener precisamente al contrario, a lo menos ir manteniendo o reforzando líneas que para nosotros son importantes. Entonces, solo algunas cifras, y que francamente yo o sea, no puedo entender, y pido una explicación del ministro, ¿no? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Porque cuando uno plantea que, por ejemplo, en el programa de la Comisión Nacional de Riego, tenemos menos 33,1% de presupuesto, menos 33,1%. Entiendo que sacaron el programa, ¿no es cierto?, de transferencia vía emergencia, pero aquí tenemos un 33,1% en algo que es estratégico para la agricultura. Entonces, más allá de lo que podamos hacer en el cambio de la ley, que es eventual, que podría ser, pero tenemos menos 33,1% en la Comisión Nacional de Riego. Y sigo, presidente, porque cuando uno dice qué es lo que pasa en el programa de gestión y conservación de recursos naturales, tenemos un menos 25,6% de presupuesto.
Cuando vemos áreas silvestres protegidas, tenemos menos de un menos 26,3%. Ese es el problema. O sea, otra vez fuimos un ministerio de tercera, cuarta, quinta. No voy a tomar las complicaciones que tenemos con los funcionarios, ¿no? Y yo creo que tenemos una complicación importante con una de las... Primero, que nos explique qué es lo que vamos a dejar de hacer, ¿ah? Porque es sustancial lo que disminuye. Segundo, son las complicaciones con los gremios, ¿ah? Que claro, con justa razón, un gremio tan importante, ¿no?, como es el SAC, una institución tan importante como es el SAC. Tenemos una ley, además, que todavía no vemos las indicaciones que el Ministerio está enviando a la Comisión de Agricultura del Senado. Todavía no envían las indicaciones a la ley de planta, ¿no? Entonces, frente a eso, vemos también ahí una incertidumbre de parte de los funcionarios con justa razón, además. Lo tercero es que cuando uno ve esta eventual ley de suelo, esto es algo que está absolutamente en pañales. O sea, es una propuesta, ¿no es cierto?, que más de 40 profesionales, yo estuve en una exposición hace 2 días atrás en la ley de suelo. Entonces se está armando, hay un preproyecto, pero esto viene, no sé, pues tendremos 1 o 2 años más. Y recordar, presidente, que esto es una ley marco. Esto es una ley marco, entonces no es una ley que nos permita tener una bajada sistemática hacia lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, en recuperar los suelos del país. Es un tremendo aporte, tremendo, pero todavía es una ley marco que nos va a permitir, ¿no es cierto?, una bajada más específica. Entonces me preocupa programas que son tan importantes que no los veo en ninguna parte, como es un compromiso de nuestro presidente Gabriel Boric del programa de jóvenes rurales, ¿no?, que no lo veo en ninguna parte. Y ese es un compromiso que deberíamos estar cumpliendo ahora en jóvenes rurales, y no está en ninguna parte. Entonces, yo tengo muchas dudas de cómo está este presupuesto, y creo que además es un presupuesto muy débil para el sector el cual representa, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Diputado Jaime Naranjo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el ministerio a partir de un presupuesto que heredó y lo ha tenido que adecuar a la nueva realidad que vive el país. Y, por cierto, uno no puede ignorar aquello, en el sentido de que a lo mejor había otras ideas, otros entusiasmos, pero claro, se heredó un presupuesto y con ese presupuesto heredado se ha tratado de enfrentar la realidad agropecuaria del país. Y en ese sentido yo valoro algunas medidas que ha tomado el ministerio, como el programa Siembra por Chile, que yo creo que ha sido tremendamente exitoso y muy bien acogido y valorado por los productores agrícolas. Y por eso, ministro, partiendo de las líneas institucionales que usted ha planteado, y donde el centro y el foco es la agricultura campesina, yo no sé si es posible, si lo tienen a mano, pero por ejemplo a mí me gustaría saber de los recursos de la Comisión Nacional de Riego, ¿cuántos fueron hacia la agricultura campesina? De los recursos que tiene el SAC, ¿cuántos fueron a la agricultura campesina? De los recursos de CONAF, ¿cuánto? ¿Me entiende? Para saber acaso los lineamientos institucionales están con las políticas que cada institución hacen en sí. Y porque eso es lo que a mí me gustaría ver. Si el ministerio dice, mire, mi énfasis es hacer la agricultura campesina, uno esperaría, mira, en la agricultura campesina hemos gastado este año tanta plata y pensamos el próximo año gastar tanta plata a través de CONAF, a través del SAC, a través de INDAP, a través de la Comisión Nacional de Riego, a través de Línea, en fin, de toda la institucionalidad que existe ahí. Y a mí me gustaría, es decir, escuchar eso, porque a partir de aquello uno se hace, acaso el énfasis puesto o el objetivo que se persigue se refleja en cómo se mueve el aparato institucional. Porque ahí es donde uno, por cierto, le entran preguntas y interrogantes.
Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuánto le cuesta al Ministerio de Agricultura el Prodesal. ¿Cuánto cuesta? Porque yo tengo la impresión, me puedo equivocar, pero la impresión que yo recojo y he escuchado es que el Prodesal es marcar el paso. Es un programa que lleva muchos años en el país, pero marcando el paso, porque uno lo debiera medir, es un apoyo técnico, se entiende, entonces uno debiera medir y cómo se refleja eso en la productividad o cómo los pequeños propietarios han aumentado sus rendimientos fruto de ese apoyo técnico que se implementa a través del Prodesal. El Prodesal, y yo lo he señalado, fue un programa que se hizo rotativo, es decir, que la idea es que llegara a todos los productores y que la permanencia de ellos fuera 5 años como máximo. Y resulta que tenemos agricultores o productores, para ser más precisos, que llevan 10, 15, 20 años y forman parte de la institución ya. Entonces, incluso uno ve en los sectores rurales que dicen que para entrar al Prodesal se tiene que morir alguien para que pueda ingresar alguien nuevo. Entonces, ¿sabe lo que me preocupa, ministro? Es que sigamos haciendo lo mismo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Y no estamos cambiando nada. No estamos haciendo modificaciones de fondo que se requieren. Porque, por poner un ejemplo, yo entendería los Prodesales si fueran en rubro específico. Donde el día de mañana en una comuna hay un Prodesal y en esa comuna, por decir un ejemplo, la inmensa mayoría de los productores agrícolas se dedican a los berries o a la frambuesa. Entonces yo tendría un Prodesal especializado y resulta que va un técnico que lo único que no sabe es de berry. Y seguimos mandando al mismo técnico todos los años y lo único que no sabe ni siquiera se ha molestado en aprender. Entonces les va a hablar de trigo y resulta que el productor agrícola mira su campo y no tiene trigo. Y le pregunta sobre berry, es que yo no sé. Entonces, yo creo, ministro, y quiero entender que usted está haciendo un esfuerzo tremendo, pero creo que uno percibe hace muchos años que se va manteniendo el ritmo, se va marcando el paso en la agricultura. Se va marcando el paso y no veo cambio. Por poner un solo ejemplo. Y ustedes deben saberlo mejor que yo, el 80% de la población del sector rural son habitantes rurales y no productores agrícolas, son habitantes rurales, es decir, gente que tiene casa y sitio. Y esa gente que tiene casa y sitio hoy día se ha dedicado en su sitio a generar producción muy intensiva. Solo por poner un ejemplo, en nuestra zona hay casi 6.000 productores de berry, que son productores que tienen casa y sitio. Y muy poquitos de ellos reciben apoyo del Estado. Entonces, como que seguimos en lo mismo, ministro, y por eso yo, compartiendo los lineamientos generales suyos que plantea aquí, uno, y la inquietud están puestas, que uno no ve que eso se refleje en el presupuesto. Son bonitas las ideas, son bonitos los objetivos, pero cómo eso se concretiza el día de mañana en el presupuesto. Yo entiendo que este presupuesto que usted ha tenido que ajustar este año lo ha tenido que adecuar porque lo heredó, pero como ahora tenemos un nuevo presupuesto, uno esperaría una nueva reorientación del presupuesto y no como el presupuesto anterior, reproducirlo mecánicamente el año 2023. Y yo confío en el Ministerio de Agricultura, tengo confianza en que se pueden hacer las cosas mejor y deposito esa confianza y la mantengo. Pero me gustaría ver un cambio más radical en lo que se va a hacer y en lo que se pretende. Por ejemplo, el programa, y con esto termino, presidente, perdón que me alargue, pero soy ingeniero agrónomo de profesión, economista agrario, y me apasiona este tema, lo llevo estudiando muchos años. Y a mí me parece bien el programa de seguridad alimentaria que están planteando Siembra por Chile. Y ustedes deben tener la cifra, porque ODEPA las maneja. Viene una crisis alimentaria muy seria el próximo año, muy seria, y por consiguiente uno esperaría que el presupuesto reflejara aquello. Felizmente uno hoy día, y lo percibí con mayor nitidez porque ya están creciendo
que pareciera ser que vamos a tener buenas siembras de trigo, de arroz. He visto campos que no se sembraban de arroz, que ahora se vuelven a sembrar de arroz. He visto campos que no se sembraban de trigo, que se han vuelto a sembrar de trigo. Hay buena expectativa, pero yo querría, ministro, una acción mucho más decidida para abordar el tema de la seguridad alimentaria. Eso. Gracias. Yo un requerimiento, en general, no un planteamiento, antes de darle la palabra a la diputada Veloso que la acaba de pedir. Yo entiendo que, no he visto las otras presentaciones, pero entiendo que cada servicio que va a exponer va a traer un cuadro, una exposición. Me gustaría ver el comparado por ítem. Yo soy más de número que de área de agricultura, entonces, porque ahí, claro, uno cuando coloca líneas programáticas, evidentemente hay líneas y hay otras que no, pero a mí me gusta ver más bien la globalidad de cada servicio en términos de la comparación 2022-2023, para ver dónde hay crecimiento y dónde hay reducción, digamos. Eso es como una recomendación a quienes vienen después para poder comparar bien el análisis. Porque claro, uno de repente saca algunos temas en los cuales tiene incremento y termina proyectando una idea de incremento que en el presupuesto en general no es tal. Y ahí me ofrezco, ministro, yo creo que desde la Comisión de Hacienda podemos ayudar en eso, porque no es que usted no quiera que crezca el presupuesto de Agricultura, evidentemente hay todo un trabajo que hay que hacer con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto. Podemos ayudar desde la Comisión de Hacienda, lo hemos hecho en otras ocasiones, para poder acompañarlo eventualmente en eso. Claramente hay datos de ejecución presupuestaria que los tiene, obviamente, Hacienda, los tiene muy en la letrina para poder avanzar eventualmente en incrementos, pero yo entiendo que usted quisiera tener un presupuesto mucho mayor, como todos los ministros y ministras del que tiene, pero ahí obviamente podemos a lo mejor colaborar nosotros y nos ponemos a disposición, porque efectivamente todos los que estamos acá tenemos un interés en particular por lo que representa la agricultura en nuestra zona. No nos sirve que eventualmente las explicaciones que puedan haber con respecto a un programa, por qué no creció, lo que nos sirve es que efectivamente los recursos, el apoyo lleguen a nuestros campos, a nuestros agricultores. Así que humildemente nos ponemos a su disposición si es necesario para que, no sé, en una discusión del próximo año, presupuesto 2024, podamos dar obviamente la pelea mejor y tener un incremento sustancial que hable de la preocupación de un gobierno, ojo, no solamente un ministerio, que hable de la preocupación de un gobierno sobre un área que tiene tanta relevancia a propósito de lo que estamos viviendo. Así que solamente pedirle eso, tener el cuadro comparativo de los ítems, obviamente por programa, perdón, por capítulo, programa, y eventualmente los ítems que que cada programa eventualmente lo integra de cada servicio. Diputada Veloso. Saludarles a todos y a todas. En primer lugar, creo que se ha dicho todo respecto a la preocupación que compartimos respecto al presupuesto de Agricultura. Sabemos que este es un trabajo, sin duda, como decía diputado Sepúlveda, el presidente, es un trabajo que tiene que ser abordado de manera conjunta. Sin duda el ministerio querría tener, yo creo, mucho más recursos, así como nosotros queremos también que los tenga. No obstante, creo políticamente que esta es una disputa política, que es una disputa cultural, donde tenemos que ser capaces, quienes estamos interesados en el bienestar de la agricultura en Chile, de poner sobre la mesa, de ponerlo como una preocupación nacional lo que pase con los campos de Chile, lo que pase sobre todo con la agricultura familiar campesina. Yo tengo varias dudas, pero prefiero hacerlas presentes en el momento en que vaya hablando servicio por servicio. No obstante, también, a pesar de que hay un desafío que nos queda en cuanto a presupuesto, valorar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio para poder llegar con esta propuesta hasta esta mesa, que como sabemos, quisiéramos que fuera más, sabemos que también ellos quisieran que fuera más, pero hay un trabajo que yo lo valoro, que existe, lo he constatado en primera persona. Yo soy presidenta de la Comisión de Agricultura, pero de la Cámara de Diputados y Diputadas, ahora estamos en el Senado. Hay un esfuerzo que se ha notado, hay un giro de timón políticamente hablando que yo creo que es importante y que es valioso. El giro hacia la agricultura familiar campesina ha sido notable. Me ha tocado llegar con muchas agrupaciones campesinas hasta el ministerio, quienes han sido recibidos y recibidas, y se han ido a pesar de que a veces quisieran tener respuestas mucho más contundentes, que sabemos que por lo mismo, por el presupuesto, muchas veces se ven limitados, pero se van contentos, nos dicen se cambia, o sea, se nota el cambio.
de esta administración. Se nota que hay puertas abiertas, sobre todo para los pequeños, que creo que es un énfasis importante que por lo menos en mi comisión hemos tratado de llevarlo a cabo de esa forma. Hay que poner el foco en la agricultura familiar campesina, hay que poner el foco también en la agricultura sustentable, porque es insostenible también seguir avalando de pronto un modelo como única fortaleza, un modelo de producir en los campos que es fundamentalmente extractivista, que tiene pocas consideraciones a la recuperación de los suelos. Ahí yo tengo sin duda un reparo, hay una baja importante en el programa de SAC, que después esperamos que podamos conversarlo en más profundidad, pero yo valoro el cambio de giro. O sea, perdón, el cambio de timón, el giro de timón que se ha dado, es de esperar también que se incluya, si ya no va a ser en este presupuesto, a pesar de que también quiero saberlo, cuántos esfuerzos se les han dedicado a los programas de mujeres rurales y de jóvenes rurales, a la educación técnico-agrícola, ¿por qué no? Y que esto se incluya también en la discusión del presupuesto 2024, para el que espero que estemos preparados y preparadas para ese entonces, de haber podido poner sobre la mesa la importancia de que el gobierno también entienda que tenemos que poner los recursos de la mano con las prioridades que decimos que tenemos. Así es que quedo expectante, sin duda, a la discusión que se va a dar en este espacio, valorar la presencia del ministro y de todos los directores y directoras de servicios que se encuentran esperando entrar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministro, ahí tiene una ronda de consultas, planteamientos generales, que es parte de la dinámica, después ya nos metemos en detalle. Hay algunos temas que obviamente uno se suma a la consulta, la preocupación por el presupuesto en la Comisión Nacional de Riego, que obviamente es una variable importantísima para la agricultura, y otros planteamientos más que hicieron los integrantes y quienes hoy día nos acompañan en la comisión. Ministro, tiene la palabra. Agradecer los comentarios, críticas y preguntas. Tratar de ser lo más focalizado con cada uno de las y los parlamentarios. Con el senador Núñez, comentarle que se ha pedido de manera explícita a CONAF que vía restauración de bosque nativo melífero pueda compensar, focalizarse, seguir trabajando a propósito de un proyecto que se ha desarrollado con la FAO, que parte del programa forestal allí ha significado también restauración de áreas xerófitas y también con mejora de suelo y bosques, ¿no? Con infiltración, terraza, etc. Está de esta manera transitorio. Y está priorizado Coquimbo de manera categórica. Segundo, tanto como respuesta al senador Sandoval, a la senadora Sepúlveda y al diputado Sonnenbaum, con el SAC hemos tenido los últimos días reuniones. Se ha sido bien explícito de parte nuestra la opinión de que está en último trámite, de que se apruebe la ley de modernización que permite a más de 1 millar de funcionarios por año esperando una regulación, y ojalá en el contexto de acuerdo amplio, reactivación económica, reforma tributaria, existan contextos para generar una resolución estructural, lo mismo que en el Prodesal. El Estado, eso es una cosa que tienen que mirar con el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, está en un debate grueso respecto a todas estas áreas de inseguridad en el sector público. Nosotros tenemos demanda de funcionarios Prodesal hacia los municipios, en algunos casos hacia el Ministerio, hacia el INDAP. A su vez, 7 gobiernos regionales están pidiendo parte relevante de las competencias que hacen los Prodesal, del extensionismo agrícola, y por tanto ahí hay un intrínqui estructural, ¿no? que tiene que evaluarse, que tiene que aquilatarse, pero son recursos mayores. Sobre los Prodesal, por su intermedio, presidente, al diputado Naranjo, a diferencia de su opinión tan crítica, nosotros por todas partes escuchamos por parte de los actores, de parlamentarios, de alcaldes, de concejales, de agrupaciones campesinas, háganos crecer los Prodesal, esto funciona, esto está rindiendo fruto, con todas las limitaciones, y a diferencia de lo que usted señala, de especializarlo, ¿no? Hay una crítica a nivel mundial a los extensionismos agrícolas que van imponiendo
propuestas de especialización y no desarrollo endógeno más integral que respeta pluralidad y diferentes tipos de programas. Es más, en el trabajo con los CAR se ha ido fortaleciendo el trabajo colaborativo entre distintas líneas de Prodesal con distintas matrices de desarrollo económico de nuestra ruralidad. Pero es lo que puedo responder. En ese, y por eso una de las cosas que se fortalecen es precisamente los Prodesal en el sur o PDTI con mayor recurso. Hay un tema que efectivamente... Diputado, vamos a terminar la intervención. Yo le doy la palabra. Yo sé que me la tiene pedida. Vamos a dejarle que termine para que pueda hacer la consulta. También una ronda de consulta segunda, no hay problema. Hay un tema que... que aparece también, bueno, lo escuchamos, lo planteaba el senador Sandoval sobre los laneros de Aysén, acusamos recibo, vamos a observar eso, hay un programa, una alianza con, es importante comentarlo, parte de los presupuestos que van a agricultura no son solo de agricultura. Este año quintuplicamos el crédito agrícola al Banco Estado, estamos llegando a los 100.000 millones, producto de toda una movilización, de todo un trabajo de actuación. En el caso de los créditos de INDAP, 80.000 millones, o sea, una alza muy significativa de crédito, y eso se logró en los presupuestos del Ministerio de Economía para el próximo año, que agricultura fuera una de las 4 líneas estratégicas e incluye crédito de capital hasta empresas que venden 100.000 UF. Estamos hablando de pequeños, medianos y también de empresas medianas grandes que están incluidos en el presupuesto del próximo año, como también se logró presupuestos con la Subtel, con economía también en AgroCop Innova, se parte con 20 cooperativas del país con proyectos de desarrollo y también de inversión y asistencia. Comentar respecto a los programas de jóvenes, tuve una mala evaluación del programa de jóvenes de INDAP, muy importante hablar con franqueza, pero se ha asumido los programas de jóvenes a través de un fondo y un trabajo con el FIA. Y allí existe una línea específica con jóvenes y en lo que INDAP ha estado trabajando con este fondo pequeño, pero de casi 1.800 millones de transición a la agricultura verde. El grueso de los actores con los cuales se ha ido trabajando por regiones son jóvenes agricultores, ¿no? Los que están más interesados en dicha línea. Por cierto, vamos a entregar toda la información del impacto de todo lo que se busca hacer con agricultura, no que se busca hacer, que se hace con agricultura familiar campesina, y eso lo vamos a complementar, como dije, a la información ya entregada. Hay datos que son, que quisiéramos explicar. Hace 2 años ya anda dando bote un proyecto enorme en áreas protegidas que se llama el Parque Quehuac, en el caso de Aysén. Y el senador Sandoval debe conocer el detalle. Eso fue financiado por el gobierno regional, más de 5.000 millones, el propio gobierno regional y CONAP, un cero cuestionamiento a dicho proyecto, por mal focalizado, por problemas de evaluación serio. Entonces, ese proyecto de 5.000 millones que estaba nominalmente en el presupuesto del 2022, ya no está en el 2023, y por eso aparece esa rebaja nominalmente significativa en el caso de áreas protegidas. Ley de marco de suelo, claro, es una propuesta, como bien decía por su intermedio presidente, la senadora, pero lo que está trabajando el ministerio es buscar que eso se operacionalice, y va a tener que haber diálogo con Hacienda y con la DIPRE, obviamente, porque lo importante, mirando la experiencia comparada, son los fondos intergubernamentales en suelo, que gobiernos regionales, con los actores,
y los ministerios respectivos, y allí va todo el debate. Se propone, por otra parte, un instituto del suelo. Nosotros somos partidarios de fortalecer un área en Siren y buscar la ecualización lo más pragmática y eficaz posible de los roles que hoy día hacen SAC e INDAP. Pero es una discusión que hay que enfrentar, ¿no? Pero la idea es que se aterrice, que no sea una ley marco genérica de esperar otros 4 o 5 años, sino que tener resultados y cómo también leer con atención este informe de la Universidad de Chile, que en lo de cultivo no es crítica, pero en calidad de suelo tiene más dudas. Hay que buscar ecualizar y ponerse como prioridad en el caso de nuestro primer semestre del próximo año en el tema suelo. Bueno, es cuanto puedo responder globalmente. Ahí están los presupuestos del SAC, los pueden ver por partida. Se lo explicamos, senador, a los actores que era falsa lo que los estaban informando, que hay un fortalecimiento y un crecimiento del presupuesto del SAC para el próximo año. Es cuanto puedo. Gracias, ministro. Diputado Naranjo había pedido la palabra primero. Ahí seguimos. Gracias, con presidente. avance. De verdad, yo, ministro, hubiera esperado una respuesta más profunda, Sonia, y no tan simple, ¿eh? Porque simplista su respuesta, porque usted que me diga, mire, yo recorro el país y los alcaldes me piden los procesales y todos están muy contentos por los procesales, y mi pregunta es, ministro, seria. A través de los procesales, ¿usted me puede decir categóricamente que los productores agrícolas aumentaron la producción? Es una respuesta seria, pues. ¿Ah? Usted que me diga, mira, a través de los procesales se mejoró la comercialización de los productos agrícolas. Es una respuesta seria. Pero no decirme, mire, yo recorro el país y todos felices con los procesales. Un poquito más de profundidad por dar el tema. Porque, ministro, entienda, y se lo digo con mucho respeto, los procesales significan, y por eso que estoy preguntando cuánto cuesta. Yo me hubiera encantado que me hubiera dicho, mire, mantener los procesales le cuesta tanto al Ministerio de Agricultura. No he recibido esa respuesta. Espero que en el desarrollo del presupuesto la pueda recibir. Porque usted, y yo entiendo que usted está asociado a la agricultura, habrá visto que los procesales son un marcar el paso, ministro, si no nos engañemos. Generan clientelismo político en las comunas y por eso que los alcaldes son felices que le pongamos más procesales. Porque eso genera clientelismo político y eso es de todos los alcaldes de los distintos partidos. Y entonces es obvio. Por otro lado, y usted puede ser testigo, yo por lo menos salgo a terreno, yo me imagino que usted también saldrá. Si usted le pregunta a la gente que participa en los procesales, dicen que los técnicos no los ven casi nunca. Solamente los ven cuando le dicen, mire, tengo que firmar este papelito, por favor, me lo puede firmar para acreditar mi visita, y ni siquiera se han molestado en mirar el campo. Y el campesino, ¿por qué lo firma? Porque si no recibe la amenaza a veces del técnico de que lo va a sacar. Y resulta que el campesino recibe un bono por estar en el procesal, pues. Entonces no quiere salir porque además recibe un bonito, que no es menor. Entonces, tenemos un monstruo metido ahí que no lo hemos analizado en profundidad. Yo no es que esté en contra de los procesales, yo le estoy diciendo, movamos la cuestión, hagamos cosas distintas con los procesales. Llevamos 20, no sé cuántos años marcando el paso con los procesales. Entonces, hagan una evaluación seria de los procesales. Pero no que diga, mire, yo recorro Chile y están todos contentos con los procesales, pero obvio, ¿quién le va a decir que está enojado con los procesales? Los productores reciben un bono, los alcaldes generan clientelismo político a través de los procesales, pero sería ridículo. ¿Ah? Entonces uno espera, ministro, respuestas de verdad serias, profundas, porque le vuelvo a decir, estamos marcando el paso y uno esperaría, de acuerdo a los mismos lineamientos que usted plantea aquí, uno esperaría un pequeño remesón de cosas distintas. Y estamos marcando el paso. Esa es mi actitud, no es una crítica. Solamente le quiero ayudar, quiero contribuir desde mi mirada a cómo podemos hacer mejor las cosas. Y no mirarlo como una crítica al ministerio, una crítica a usted. No. ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor, ministro? A continuación tiene la palabra el senador Núñez.
Sí, voy a bajar la mano. Ya. Presidente, no, mire, yo quería hacer un comentario concreto respecto a un tema que surgió aquí en la conversación. En los comités de hoy día se acordó votar mañana la ley que reajusta la planta del SAC, así que es muy importante porque se vota en general y en particular. En los comités del Senado yo entiendo que ese es el segundo trámite. Si no tiene cambios en relación a lo que aprobó la Cámara, debería ser despachada. Y entiendo, ministro, que esta ley de plantas debería destinar 1.200 millones adicionales a personal. Entonces, la pregunta es, me imagino que eso está provisionado, puede que no venga en el presupuesto que leyó porque no es ley todavía, pero es importante tenerlo presente porque independiente que yo sé que hay demandas y expectativas de los funcionarios del SAC que eran mayores a lo que se acordó, es muy relevante que aprobemos la ley de plantas del SAC porque es un tema de años que en el gobierno anterior no se pudo resolver. Hay varios compromisos que se incumplieron y bueno, lo estamos votando mañana, así que yo quiero destacar eso porque hay 1.200 millones que deberían ir a mejoras de salarios que podrían implementarse ya en 2023 en tanto saquemos la ley esta semana y se promulgue. Eso, presidente. Gracias, senador. Senadora Sepúlveda. Sí, solo decir que se esperaban las indicaciones del Ejecutivo que no llegaron. Al final tuvimos que aprobarlo exactamente igual como venía el gobierno anterior. ¿Ah? Y esperábamos siempre tener alguna modificación para, de alguna manera, entregar mejores propuestas para los funcionarios del SAC que permanentemente han estado en la comisión no, pues si tú sabes que no, así que no me tires eso. Tú sabes que no. Anda a conversar con tus funcionarios de tu región. Mira, yo primero, a ver, la sensación que hay es de piloto automático. ¿Mm? Y eso es lo que nos preocupa, un piloto automático que no se condice con las modificaciones que deberíamos tener. Una cosa es lo que se dice, ¿no? Lo que se dice. Y uno puede recibir y uno puede conversar, pero otra cosa es lo que ocurre en terreno y si efectivamente uno percibe cambios y percibe que las cosas están haciendo distintas. Entonces, por ejemplo, efectivamente los Prodesal llevan 23 años. 23 años. Entonces, y se crearon para otra cosa que tenía que ver con la pobreza rural, ¿no? Con la pobreza rural, por eso era la conexión con los municipios. Y claro, uno dice, no los ven nunca, son 120 agricultores por módulo. 120 agricultores por módulo. Entonces, porque además nunca tuvimos línea base. Línea base, que nos permitiera saber cuáles eran las transformaciones. Entonces, uno echa de menos, y yo conversé con la directora de presupuesto, entonces uno decía, bueno, ¿cómo colocamos más plata, pero en qué? ¿En qué? O sea, ¿cuáles son los proyectos distintos y cuáles son las cosas distintas que se tienen que hacer? Sí, uno a Hacienda tiene que encantarlo con las cosas nuevas, distintas, y no que te bajen el presupuesto. Entonces, por eso, lo dijo el ministro Hacienda en un minuto, o sea, ¿qué estratégicamente es lo interesante de este ministerio para poder hacer cosas distintas y colocar la plata? Porque si claro, uno dice, bueno, ahí está vivienda, ahí está salud, ahí está, pues competimos con eso. Entonces, claro, los Prodesal fueron en un momento muy importante, hoy día hay que darle una vuelta. Hoy día hay que darle una vuelta como los unimos, por ejemplo, los Prodesal en frutilla, los Prodesal en berry, los Prodesal en hortaliza, los Prodesal... O sea, uno debería tener una mirada profesional, veterinarios agrónomos que podríamos aportar, en cómo se hace esto distinto y un poquito más, yo diría, y además con lo que han hecho los pobres técnicos y profesionales ahí, que lo han hecho con una pobreza extrema. Ahora, ¿por qué no quieren irse al SAT, por ejemplo? Porque uno podría decir, sí, ¿sabes qué? Ahora pasan al segundo piso, después del procesar al SAT, porque ahí, ¿no es cierto?, hay que pagar, porque ahí no se reciben las bonificaciones, etcétera. O sea, no hay un estímulo interesante para un agricultor que tiene 5, 3, 4 hectáreas irse para el otro lado. Pero a mí me gustaría, ministro, ¿habrá cosas estructurales del sector? Porque cuando uno ve el censo agropecuario, y tenemos más de 1 millón, estoy hablando de cifras oficiales, estarán bien o estarán mal, pero son las cifras oficiales, no hemos recibido ninguna crítica a esas cifras oficiales. Más de 1.114.000 hectáreas que no hay nada, y que antes eran productivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Las vamos a dejar? ¿Van a ir subiendo? ¿Van a ir bajando?
¿Qué estímulo va a haber para eso? Cuando uno plantea, tenemos en cereales menos un 12%. Cuando uno ve leguminosas y tubérculos, menos 32%. Cultivos industriales, menos 28%. Hortalizas, menos 35%. Frutales, menos 23%. Cuando uno ve forrajeras, que es lo que está pasando en el sur de Chile con las lecherías, menos 62%. Praderas naturales, menos 23%. Y no quiero seguir, pero es abrumador, abrumador lo que está ocurriendo en el tema agrícola en términos productivos. No estoy hablando de percepciones, sino hacer objetivo con cifras, con números de lo que está ocurriendo en el sector. Es abrumador. Entonces vamos a seguir con el piloto automático, ¡pum!, vamos a seguir bajando exactamente igual. Entonces la diferencia es, con este paupérrimo presupuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo comparto con el diputado Naranjo. Distinto, nuevo. Y lo de los jóvenes rurales, yo quiero ver la evaluación. Eso de los jóvenes rurales tiene 23 años. Solo estuvieron 3 o 4 años. No puede haber una evaluación de un programa así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en jóvenes rurales? Porque hoy día la complicación que tenemos es que tenemos gente ya mayor, tenemos gente que quiere vender su tierra, tenemos gente que... Entonces, la única forma es entusiasmar a los jóvenes. La única forma es buscar, ¿no es cierto?, una propuesta distinta. Me preocupa este ministerio, presidente. Me preocupa porque no veo una intencionalidad más que el piloto automático en esto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Don Franz Sauerland, diputado, tiene la palabra. Sí, mire, ministro, una consulta. Primero, en este programa Chile Siembra, que se aplicó, ¿cierto?, y llevó recursos a algunos agricultores, quisiera saber yo de dónde se sacaron esos recursos, cómo se amoldó y cómo de dónde sacaron para poder financiarlo, digamos. Porque hay una sensación de que se sacaron platas de otros fondos que pudieran parecer importantes, como praderas suplementarias o programas de riego. Entonces, queremos aclarar eso porque es lo que dicen los agricultores, por eso le estoy preguntando, para que lo dejemos claro. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos? Segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer para enfrentar la baja de la superficie de cultivo? Porque como lo ha dicho la senadora Sepúlveda recién, va a haber una baja y eso es bien evidente. Nosotros se lo dijimos a usted también en la Comisión de Hacienda en su momento y en la Comisión de Agricultura, a la que yo fui un día también, justamente por el alza de precio, ¿cierto?, de los insumos agrícolas. Usted nos dijo y nos dio tranquilidad de que teníamos, ¿cierto?, un abastecimiento externo que nos daba tranquilidad, y con eso, más la producción interna, podíamos llegar y pasar unos buenos años de pandemia, pero eso claramente, ministro, no se está viendo reflejado en los precios. Hoy día tenemos la canasta básica, ¿cierto?, aumentando de una manera espantosa en 60.000 pesos, y mucho de eso tiene que ver con el mundo del campo. Entonces, es importante el rol que vamos a jugar en su ministerio, justamente para ver cómo vamos a bajar la canasta básica de los más pobres. Segundo, respecto de los beneficios, estos que se entregaron también en Chile Siembra, le comento que, porque sería bueno que también los parlamentarios lo dijeran, lo que le dicen los agricultores. Muchos agricultores prefieren, ¿cierto?, que no se les entreguen digamos, el fertilizante mismo, por ejemplo, o los químicos, sino que se les entreguen los recursos, porque muchos de esos agricultores finalmente terminaron vendiendo los productos agrícolas y no los utilizaron. Entonces, sería buena idea, como decían los Prodesal, ayudar a la gente a través de una asignación directa a las personas, pero que después pudieran rendir contrafacturas, porque finalmente si le entregamos estos químicos, finalmente a muchos tuvieron la posibilidad de venderlo y así lo hicieron. Así que sería interesante tomar esa medida. Y respecto de los Prodesal, ministro, aquí se ha dicho que tienen mala evaluación en general. El Prodesal, ¿cuál es el problema que tiene? Y lo dicen los propios trabajadores de los Prodesal. Ellos tienen un problema evidente, que ellos saben que hay mucho clientelismo, una sensación, ¿cierto?, de que la gente está ahí no para progresar, sino que para recibir el bono, pero hay un porcentaje chico, ¿cierto?, que es el que tira para arriba, que nosotros los conocemos ahí. En Ñuble nosotros tenemos muchos ejemplos, nosotros estamos muy orgullosos. Le pongo un ejemplo: nosotros teníamos
Yo mismo ayudé a un grupo de jóvenes, justamente a propósito de los jóvenes, hortaliceros, que hoy día venden hortalizas de primer nivel, pero una cosa fantástica, bajo plástico. Pero ellos hicieron un esfuerzo, partieron con los Prodesal, pero a poco andar les quedó chico y tuvieron que saltar a otra forma de financiamiento. Pero esos casos son muy excepcionales, por distintos motivos, entre otros porque era gente educada, porque eran muchos jóvenes profesionales, gente que vuelve al mundo del campo y que hace la diferencia. Pero digámoslo, tenemos mucha gente adulto mayor que lo que quiere es seguir marcando el paso. Entonces, el problema que tenemos, ministro, es que no hay una etapa intermedia entre los que están en Prodesal por los temas asistencialistas y los que pasan al SAR. Y después de ahí para arriba con todo lo que implica el financiamiento y todo. Entonces, ahí como que falta un elemento que tome a un grupito chiquitito, que siempre son los menos, que son los que están tirando para arriba y que están presentes en estas ferias de INDAP, que están presentes en los contratos directos con supermercados, gente que son muy pequeñitos pero que dan el paso siguiente y quedan inmediatamente solos, porque le dicen, ¿sabe que usted creció mucho? Ya, se le acabaron los beneficios de Prodesal, pero tampoco clasifica para el paso siguiente, porque como decía Alejandra, tienen que financiarlo, tienen que poner plata de su bolsillo. Entonces ahí hay un mundo, ministro, que queda solo. Y eso sería bueno fomentarlo porque son los que van dando el paso siguiente para seguir creciendo. Y lo otro, ministro, nosotros hablábamos el otro día con unos grupos de agricultores por la situación de la fruticultura. Están muy golpeados. Todos sabemos lo que ha sucedido a nivel nacional e internacional. Entonces, le proponemos una idea. Nosotros tenemos, ¿cierto?, aprobado hace unos días un proyecto de ley para poder renegociar deudas tributarias, para poder ayudar de alguna manera a la gente que estaba financiada con FOGAPE. Quizás el Ministerio pudiera empujar un proyecto a través del Ministerio de Economía como un FOGAPE para la fruticultura, y poder hacerlos salir de sus deudas para que esta temporada puedan empezar, ¿cierto?, de nuevo. Todos sabemos lo que ha implicado estos años de pandemia. Entonces, eso es una proposición. Y lo último que le quiero plantear, ministro, son dos cosas que seguramente después las vamos a tratar. La hablamos con el ministro de Obras Públicas en esta misma comisión y le hicimos una denuncia respecto a los derechos de agua, de aprovechamiento de agua. Las inscripciones están tremendamente lentas. O sea, en Ñuble, el año anterior se habían inscrito 326 personas y este año han inscrito a 33. Entonces, tenemos una baja tremenda con todo lo que implica el no poder usar los recursos, el no poder usar el agua, el no poder usar los beneficios del Estado. Entonces ahí tenemos un problema serio y hay que tratar de hacer algo. Y por último, me gustaría que alguien, no sé quién se va a referir a la Política Nacional de Embalse, para que puedan hablar por lo menos, ¿cierto?, de los embalses que están proyectados. Nosotros en Ñuble tenemos 3, Punilla, Chillán, y esperamos nosotros que también aquí haya un pronunciamiento respecto de eso. Y lo último, ahora sí, presidente, es respecto de las platas de la Comisión Nacional de Riego. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el riego es parte fundamental del agro, pero un 40% del costo tiene que ver con el consumo de energía. Entonces, ministro, nosotros le proponemos hacer un PAC ahí cada vez que haya un proyecto de agua potable o de agua de riego, perdón, venga, ¿cierto?, con su instalación automáticamente de riego a través de paneles solares o alguna forma, porque si no, finalmente esa obra lo más probable es que no perdure en el tiempo por los altos costos que está teniendo la energía. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Nos pide el senador Sandoval, que tuvo que desconectarse para poder tomar vuelo, que reiteremos la consulta sobre loteos rurales y sumar dos apreciaciones, ministro, los abusos que también operan en nuestros campos. Yo creo que es un tema que tenemos que empezarlo a mirar como ministerio. Usted lo conoce, está el tema de los viñateros, Ñuble, ni hablar, las provincias del Secano, de la región del Maule, una gran cantidad de viñateros que enfrentan un poder de negociador totalmente desequilibrado, con 3 grandes empresas que hacen lo que quieren. Y tenemos que ahí hacer algo, ministro, porque además esta práctica se está extendiendo a otras áreas. Yo acabo de presentar en la Fiscalía Nacional Económica un requerimiento para el tema de los semilleros, a los contratos que le hacen a quienes se dedican a los semilleros es realmente leonino. Es increíble al nivel que se puede llegar de abuso con contratos que ya en los últimos años siempre salen como a pérdida o rasrado, o sea, no hay ninguna posibilidad.
y con riesgo de quedar endeudados con la empresa con la cual tienen el contrato. Y así sume y sigue en el campo los que están en un área de los, no sé, de los zapallos, en fin. Hay una cantidad de abuso que se ha instalado en el sector agrícola que además está fomentando que muchos pequeños se retiren, algunos terminen perdiendo sus propiedades para que las grúas grandes adquieran mayor cantidad de terreno. Ahí tenemos que tener una actitud, yo diría, del ministerio distinta, ministro. Yo espero en las próximas semanas reunirme con usted, poder empezar a instalar estos temas, porque de verdad que no es sostenible, no podemos seguir permitiéndolo, este nivel de abuso, este nivel de coordinación que tienen los grandes para finalmente dañar en términos de precios, que además está matando a nuestros pequeños agricultores. Con suerte los dejan respirar, pero los está terminando en su actividad. Y lo segundo, también la preocupación, la traigo desde la región del Maule. Yo creo que ahí se requiere una coordinación muy fina con el Ministerio de Obras Públicas, Interior, y qué sé yo, el tema puerto, exportación. La cereza va a tener un corto tiempo de salida para que logre su mejor precio. Estamos con un dólar alto, bienvenido, un buen dato, pero en la cereza, a propósito del Año Nuevo chino, va a tener un lapso mucho menor de lo que ha tenido en otras temporadas y necesitamos una logística y coordinación con los puertos para poder permitir que nuestra fruta salga oportunamente. Llegando después, el precio cambia y la verdad que obviamente la situación se transforma mucho más dramática. Hay un tema de camino, de puertos que se necesita hacer una coordinación para efectivamente poder enfrentar de buena manera esto. Olvídese si esto no existiera, si tuviéramos un conflicto en los puertos o una logística que no dé respuesta, la verdad que ahí vamos a tener una tragedia, yo diría, en términos económicos, además de los costos y los temas que todos sabemos que han sucedido. Por lo tanto, ahí el llamado de alerta a establecer la mesa de coordinación, si que no exista, a estar muy atento a cómo van a ser los procesos de exportación. Cada producto tiene un tratamiento distinto y por lo tanto estar muy atento a eso, porque ahí nos jugamos. Para serle franco, en muchas zonas, yo hablo de O'Higgins, sin duda que somos muy parecidos, el Maule y otras regiones nos jugamos el todo de la temporada. Así que eso, ministro, como consulta general, puede responder los alcances que han señalado de manera particular. Generé un estímulo adicional, diputado Franz Sauer. No solamente, ministro, hacerle un recuerdo. Nosotros, a propósito de lo que dice el colega Alexis de los viñateros, nosotros hemos presentado 4 requerimientos a la Fiscalía Nacional. 4. Y el último ya nos dimos por vencido por toda la situación, pero evidentemente lo que ha sucedido en el mercado viñatero es de una irregularidad tremenda. Entonces el problema es que justamente lo que dice Alexis, se va traspasando ese actuar a otros rubros. Y hoy día serán los semilleros, después van a ser los cereceros, después van a ser los frutilleros. Entonces, pero... Vamos con las acotaciones cortas para darle el tiempo al ministro. Cortita, mire, es que eso es lo que ocurre en agricultura de contrato. Entonces, de alguna manera, esta dependencia, ¿no? con la agroindustria permanentemente. Entonces, uno siempre había planteado que el ministerio debería a lo menos tener una referencia en el tipo de contrato. O sea, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura deberían estar ahí en unión para revisar los tipos de contratos, que lo tenemos en todo el país, pero deberían tener de alguna manera una plantilla en común o una revisión, presidente. Eso es lo que he planteado durante harto tiempo también. Y ver en qué es lo que legislativamente se puede contribuir, si es que es necesario, estaremos ahí. Pero yo creo que eso hay que mirarlo con prontitud. Ministro, tiene la palabra. Estamos cumpliendo roles, no... sí, tengo muchos defectos, pues sí, creo no tener uno que es la seriedad. Entonces vamos a ver los resultados, ¿no? Después de 10 años de baja de cultivos tradicionales, ¿cuáles van a ser los resultados de este esfuerzo que no significó quitarle de vestir un santo para vestir otro, ¿no? Este esfuerzo de movilización, de optimización, de campaña en terreno, de trabajo con el Banco Estado y los actores, pequeños, medianos y grandes, en las distintas regiones. No hubo piloto automático, tuvimos que hacer retroceso, tuvimos que aceleración, tuvimos que hacer varias cosas para lograr esto. Lo mismo en el cambio, bueno, algo que la diputada Veloso destacaba, ¿no? En el sistema INEA, en el propio consejo del FIA,
en los distintos consejos del Minagri se fortaleció la presencia de mayor pluralidad, que no estuvieran solo los grandes productores de exportación, sino que estuvieran aún más, y les podemos mandar ahí quizás ese cambio, que lo pueden observar, representantes de agricultura campesinas, cooperativas, productores de nuestros pueblos originarios, entre otros, ¿no? De gente de matriz agroecológica, a propósito de pluralismo. También va a verse allí otro de los ejes que se ha notado, que es el cumplimiento de los compromisos de hectáreas de restauración forestal o forestación o manejo, comparado al año 2022 con los últimos 5 años, en que no obstante los compromisos con mitigación y llegar al manejo de 20.000 hectáreas estaba lejísimos de eso, y el cambio que se ha producido en este gobierno, para qué decir respecto a más allá de las distintas opiniones en distintos proyectos, tanto en la Cámara como en el Senado, cómo se ha contribuido a poner cierto orden y en la agenda el debate, además, para vincularlo con la productividad agrícola de las parcelaciones y demás, ¿no? Usando el derecho administrativo al máximo. Se fortalece, y eso es un cambio, se fortalece lo de cultivos anuales, y esta transición ambiental se fortalece y se institucionaliza aún más este fondo de restauración con especies miríferas en lógica con la ley apícola, además. Le quiero reiterar al diputado Sonnenbaum, se considera Sauerman, se fortalece, le insisto que está el FOGAPE incluyendo el sector de la industria agrícola, y allí pueden estar los fruteros. Recordarle al diputado Sepúlveda, 1.800 millones de pesos conseguimos para apoyar a los frutilleros y en parte liberarlos de esta dependencia a malos contratos, que es importante ir a lo material, y se está trabajando. De hecho, ayer dialogamos largo con los grupos que ha reunido el alcalde de San Pedro. Pero interesante lo de frutillas. Sí. Y respecto a viticultores, en el caso del Itata, está pendiente Cauquenes, se logró un acuerdo con Economía y hay un fondo de 1.600 millones de un programa específico, una suerte de plan Itata 2.2 de fortalecimiento a la comercialización y demás. A propósito de comercialización, porque se firmó un acuerdo en 2018 de focalización, evitar clientelismo y un acuerdo con DIPRES y el Ministerio respecto a la evaluación de los procesales y de observar los egresos. Vamos a pedir a INDAP que haga que pueda, aparte de las cifras, demostrar cómo ha estado el sistema de movilidad de los mismos. Pero recordemos, por otra parte, que está allí el ejemplo de Europa. El gran gasto europeo son los fondos de convergencia territorial para la pobreza rural. Por eso es tan importante que en esta reforma tributaria hay un componente de rentas regionales, y se requiere valorar también en ese desafío grueso. En lo que conocemos y con datos duros, son muchísimos los municipios que han ido fortaleciendo programas de pequeños mercados en sus plazas públicas, de apoyo a la comercialización, de creación de salas de procesos para mejorar el valor agregado también de los actores procesales y no solo los tradicionales INDAP. Pero bueno, vamos con la debida seriedad de los datos, entregar la información. Y vamos a mirar, los fallos, los documentos respecto a la fiscalización de lo del vino. Tenemos informaciones contradictorias. Una cooperativa ahí de Quillón
le ha ido bien por la vía de contrato con 8 viñas grandes y han logrado crecer, incluso están consiguiendo recursos para seguir creciendo, pero es importante hacernos cargo también de las sugerencias que se están dando. El presidente de la República ha anunciado también con trabajo una mesa para el viejo tema del Estatuto del Trabajador Agrícola y buscar regularizarlo. Se va a hacer con trabajo. Tuvimos un seminario con movimientos de campesinos que en el caso norteamericano han logrado acuerdos con los exportadores y con las grandes cadenas de supermercados de trabajo justo para el mundo agrícola. Hicimos un trabajo, logramos que viniese personas del ministerio. Estamos interesados también en salir de la pirinola de estos temas que se han hablado por harto tiempo. Estamos en una mesa ahí de trabajo con este sector. Pero interesante mirar los contratos tipo. Eso es, presidente, creo haber buscado responder a la segunda ronda de inquietudes. Gracias, ministro. Diputado Naranjo. Vamos a acotar porque nos vamos a meter en dos programas que son menos complejos para poder avanzar. Ministro, Diputado Naranjo. Y que ayuda enormemente a la comercialización, particularmente de los chicos. En las rutas 5 Sur y 5 Norte, en algunas partes del país, ¿no es cierto?, están lugares, por ejemplo, usted ve en la séptima región con el mimbre, ¿no? Y hay un lugar donde vende, después están los muebles allá en Santa Rosa de Pelequén, usted ve en Curicó que tiene un espacio a la orilla de la carretera para vender la gente de las tortillas de Curicó. Entonces, yo creo que sería muy importante que ustedes con el Ministerio de Obras Públicas, que uno trata de explicarle esto al Ministerio de Obras Públicas y no lo logra entender, que cuando se concesiona la ruta 5 Sur o la 5 Norte, que generen en lugares relevantes desde el punto de vista productivo espacios, así como está para los mimbres, está para los muebles, en la ruta 5 Sur. Y eso contribuiría enormemente a que los productores más chiquititos pudieran salir al mercado. Por ponerme un ejemplo, desde San Javier desde el río Maula hasta el río Perquelauquén, prácticamente no hay dónde. Está recién concesionada la ruta 5 Sur a los chinos. Bueno, sería bueno a los chinos que les dijeran, mire, hagan espacio para que puedan, y resulta que ahí nadie sabe que se producen frambuesas, ¿no? Y la gente va y compra la frambuesa en los supermercados en Santiago, cuando si tuvieran los productores de frambuesa, ¿cómo ponerse en la orilla de la carretera? Usted les facilitaría la comercialización. Entonces, ¿cómo lograr convenios con el Ministerio de Obras Públicas o hacerle ver? Pues yo esto se lo he dicho al ministro anterior, al actual, y no logran entender que es fundamental para la comercialización crear estos espacios a la orilla de la carretera. Y están los espacios, si no es que no estén. Y los municipios incluso están dispuestos a colaborar en eso. Son una sugerencia. Gracias, diputado. No, lo que pasa es que, ministro, si no entramos a detalle, podemos aquí estar 10 días y estamos convocados para ver la ley de presupuesto. Yo le voy a pedir, mire, me señalaron que el subsecretario no está con nosotros y que está en una actividad que fue solicitada por el presidente de la República para poder dejar pendiente el capítulo 01, programa 01, pero dentro del capítulo 01 hay un programa 02 de investigación e innovación tecnológica silvoagropecuaria. ¿Puede alguien exponer eso o lo tiene que hacer el subsecretario? Porque creo que ese programa 02 lo podríamos ver de manera rápida, y el otro es el 02, programa 01, capítulo 02, programa 01, de la ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, que también no tiene una mayor complejidad. ¿Pueden con el programa 02 del capítulo 01? ¿Están en condiciones de que alguien haga la presentación o pasamos a ODEPA? Por su intermedio, presidente. Por favor, don Soran Stoy. No, vamos a ofrecer la palabra a don Jorge Vega, ¿Ya? que es el director de Administración y Finanzas, para que haga esa presentación. Solamente el programa 02 del capítulo 01, para que quede clarísimo. El capítulo 01 tiene dos programas, el 01 y el 02. Eso es lo que entiendo yo, por lo menos de lo que vi el detalle de la ley de presupuesto. Si no, pasamos a ODEPA, si es que les complica, porque es un programa que está dentro del programa del ministerio de la subsecretaría.
Como ustedes quieran. Ando bueno hoy día yo. Aproveche. Sí, ¿Vamos con cuál? ¿Con el programa 02, Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria? sí, Ok, por favor. ¿Tienen exposición? sí. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El programa 02, Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria, tiene una variación de un 5,2 que se explica principalmente por el incremento para el año 2023 en el Instituto de Investigación Agropecuaria. ¿Por ahí sí? Ahí sí. Como señalaba, INEAS incluye una transferencia por 1.063 millones desde la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el desarrollo de proyectos relacionados con seguridad y soberanía alimentaria, producción sostenible, adaptación, mitigación del cambio climático y crisis hídrica. Para el año 2023, en FIA se incluyen transferencias del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología por un monto de 2.902 millones, con un crecimiento respecto al 2022 de 416.155.000, lo que alcanza un 16,7% de incremento. Señalar que el presupuesto 2023 para todos los institutos considera un aumento asociado al diferencial de reajustes retroactivo de las remuneraciones del sector público del año 2022, que es en la base se usó un 1,044 y llegó finalmente al 1,061. Así que ese diferencial se considera también en el presupuesto 2023. Si hubiese alguna consulta específica respecto a algunos de los institutos, nos acompañan también las directoras de los distintos institutos, si es que hubiese que ahondar en alguno de los temas. Una consulta en el Instituto de Investigación Agropecuaria hay un incremento del 7,1, 1.340 millones. Es Sí. importante. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se proyecta ahí? Sí, perdón. Sí, en realidad están los directores específicos de los programas. Hagámoslos Sí. pasar para ver si nos puedan. El problema es que no tenemos capacidad tampoco física, cada que por lo menos hay 2 asientos. No todo. INEA y FIA. ¿Ah? Estamos en el resumen del presupuesto. Programa 02 estamos viendo. No tiene número. Sáltate todo el programa 01, que es de la subsecretaría, y ándate el programa 02. INEFIA y Instituto Forestal, yo creo que también está por acá. Ok, no, entonces vamos a poder escuchar. No, sí, vamos a escuchar preliminarmente porque no tenemos quórum para votar, así que vamos a escuchar todo lo que vamos a avanzar hasta la 1 con el tema. ¿Quién está conectado? ¿Sí? ¿Está Carlos Bianchi? Ya tenemos quórum. Ya, tenemos una consulta ahí sobre el incremento del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Hay un incremento importante. ¿De qué se trata un poco de detalle de eso? ¿A dónde va? Sí, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias. Con respecto al incremento que tiene INEA proveniente del Ministerio de Ciencia, específicamente es para nuevas tecnologías de fitomejoramiento genético. Por ejemplo, para que se entienda, así como nosotros ahora tenemos un arroz que gasta un 50% menos de agua para producir, vamos a trabajar en nuevas especies vegetales y razas que se adapten al cambio climático. También vamos a trabajar en lo que es la transición a la agroecología desde el punto de vista de lo que es el control biológico, ya para poder suprimir, bajar las aplicaciones de plaguicidas y pesticidas. Por ejemplo, ya lo hemos hecho con algunos cultivos de lechuga principalmente, donde desde 13 aplicaciones estamos en 3 gracias a bandas florales.
Vamos a trabajar en compuestos bioactivos y rescate de productos con valor nutricional, ¿cierto? Seguir en lo que es la caracterización nutricional, porque es muy importante que cada territorio y cada sistema de producción te entregue un producto de calidad distinta, y eso hay que valorarlo, cuantificarlo también, para poder llegar a lo que es la diferenciación y trabajar en valor agregado con los productores. Por ejemplo, lo que hemos hecho es el aceite de oliva, que ustedes la pueden, si uno dice aceite de oliva al Huasco, uno ya coloca el foco en el Huasco, cordero chilote, uno se va a Chiloé. Tiene que ver con trabajos que se hacen para poder diferenciar la producción por territorio para que las personas puedan agregar valor a su producción. Eso es alguno de los programas con los cuales vamos a trabajar gracias al aporte del Ministerio de Ciencia. No sé, ¿más consultas? La palabra, diputado Franz Sauerman. Yo hice mi tesis en la línea, así que le tengo mucho cariño a la línea que la más punchillana, para que sepa. Hace muchos años atrás, ¿hace cuántos años me dice el Alejandro? Eso es bueno. No, solamente preguntarle respecto de la relación que tienen con el mundo del campo, del agro, del productor, porque nos interesa mucho que el conocimiento que ahí se produce llegue finalmente, como lo hacen, por ejemplo, yo conozco muy bien la experiencia en el arroz, que he hecho en San Carlos y en Ñiquén, ¿cierto? En donde ha habido un avance importante. El tema del arroz para nosotros es súper importante porque es una de las pocas partes donde va quedando arroz en Chile, y disminuir el uso del agua es fundamental y clave, así que eso hay que destacarlo. Pero nos gustaría que nos hiciera algunos comentarios respecto de qué ve usted que podemos hacer para poder ligar más todavía su trabajo con el mundo del campo en la práctica, para poder aterrizar el conocimiento, que es vital para que haya más rendimiento, ¿cierto? Y mejores costos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros trabajamos, siempre hemos trabajado, ¿cierto?, con la agricultura pequeña. Hemos tenido altos y bajos como todo, pero nosotros trabajamos tanto con pueblo originario como agricultura pequeña. ¿En qué puntualmente, para que se entienda? Por ejemplo, los grupos de extensión tecnológica, donde los acompañamos, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con las capacitaciones para que ellos puedan mejorar su producción, mejorar la calidad de sus productos, y también hemos llegado en estos últimos años a trabajar también, a ayudarles un poco en lo que es valor agregado y comercialización, ¿ya? Es clave en todo caso que para que ellos puedan mejorar su rentabilidad, también hagamos la última parte, es decir, la parte del acompañamiento en lo que tiene que ver con comercialización. Es súper difícil porque por lo general antes lo que se hacía era solamente el acompañamiento técnico de cómo producir más o cómo producir mejor, pero nosotros ahora hemos avanzado y hemos tenido que capacitarnos y avanzar en poder acompañar a los productores en lo que es diferenciación, que tiene que ver con los sellos de origen mayoritariamente, pero también la comercialización, que es lo que en el fondo después es el último peldaño, que cuesta mucho. ¿Ya? Pero lo hemos logrado, ¿cierto? Sobre todo con, bueno, obviamente en base a proyectos, pero con relación con los otros servicios del Ministerio. Sí, con INDAP, PROESAL, CERCOTEC, es decir, con distintos programas podemos, ¿cierto?, dar ese último paso. Gracias, diputado Benjamín Moreno. Muchas gracias, presidente. Y bienvenido a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Me surgieron 3 dudas sobre esto. Una en relación a lo que decía anteriormente el diputado Naranjo también, respecto a los PROESAL, de cómo se medía el resultado y el impacto. ¿Estas medidas de acompañamiento y de mejoras de producción tienen algún parámetro para medirlo como impacto en cuanto le mejora la productividad a los distintos agricultores que reciben el acompañamiento? Lo otro, ¿tienen informes o los resultados más o menos sistematizados de los distintos programas que han ido desarrollando en el tiempo? Y una tercera, los programas de mejoramiento genético son lentos, entonces no se puede evaluar un programa de un año a otro. Generalmente toman, dependiendo qué sea, pero toman 7, 10, 12 años en eso. ¿En cuánto esperan tener algún tipo de resultado en estos programas, a modo de duda general nomás? De mejoramiento genético o de creación directamente de otras variedades. Sí. Gracias, presidente. Gracias, directora. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, con respecto a lo del programa de mejoramiento genético, como bien dice usted, puede tardar 10 a 12 años. Ahora las nuevas tecnologías han ido avanzando y podemos obtener no menos de 5 o 6 años, no menos. Es decir, un programa de mejoramiento genético es lento, porque hay que entender que nosotros hacemos mejoramiento genético,
ya que quiere decir que uno va tomando, ¿cierto?, los plantiles, los va avanzando y los va, ¿cierto?, seleccionando quién es el que va viviendo en las condiciones que uno le va dando. Entonces, eso requiere, vamos haciendo cruces, que no es lo mismo que hacer transgénico, para que se entienda bien, ¿ya? Por lo tanto, eso es largo, ya es más largo. Pero nosotros tenemos ya tenemos trigo adaptado al cambio climático, el arroz, tenemos raza, vamos a lanzar ya el jueves una raza adaptada al secano, ¿cierto?, en la zona de Litueche. Entonces, eso son trabajos que han ido ya por 10, 12 años y que ahora esperamos, obviamente, seguir avanzando en otros cultivos y que no sean, ojalá, mayor a 6 años. Con lo que es el avance de las técnicas analíticas podemos reducir el tiempo. Con respecto a los indicadores, de Prodesal nosotros trabajamos, ¿cierto?, codo a codo con Prodesal, porque trabajamos con los usuarios de Prodesal, de los SAT, eso nosotros trabajamos con los usuarios de los municipios a través de convenios con muchas municipalidades, muchas veces, como por ejemplo en el caso de Tranapuente, La Papa, ¿cierto?, que es muy conocido. Nosotros como INEA internamente tenemos ciertos indicadores o un balance que ha empezado en los últimos años. No tenemos un histórico de si hay mejoras o no, pero ahora nosotros en cada grupo de extensión tecnológica que tenemos como INEA, tenemos encuestas, ¿cierto?, al inicio, durante y al final, para ir viendo si las personas dieron los pasos que queríamos, si adoptaron la tecnología, pero también hay que ser responsable que en la parte investigación, una tecnología nunca se adopta antes de los 3, 4 años, ¿ya? Es decir, en los programas a corto plazo que duran 24 meses o 36 meses, es muy difícil que el agricultor pueda adoptar 100% una tecnología, porque tú estás en la época cuando él va a adoptar y se acabó el financiamiento, ¿cierto? Entonces, ¿hemos mejorado? Sí. ¿Hemos ido avanzando en estos indicadores? Sí, pero no hay que perder de vista que los indicadores de adopción de tecnología no ocurren antes del tercer año de empezar esta máquina, ¿cierto?, de capacitaciones y mostrar nuevas tecnologías. Vamos a hacer 2 consultas porque cerramos a la 1, no hemos perdido el quórum, por lo tanto vamos a cerrar ahí, pero ya estamos entrando en el detalle de la discusión presupuestaria. Senadora Sepúlveda y diputado Naranjo, Sí. tienen 30 segundos para hacer la consulta y dejarla para la próxima sesión. Ya terminó. No, mire, ustedes dos que están ahí en la esquina, ¿no? Es muy importante las instituciones que ustedes manejan, ¿no? Porque de alguna manera son el destino, para dónde debería ir la agricultura en términos de investigación, pero también con la flexibilidad que tiene el FIA para poder contratar y hacer cosas mucho más versátiles, más rápido que línea, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la agricultura? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y en términos de la eficiencia y de los territorios que son más complicados en términos de producción. Entonces, a mí me gustaría, no percepciones, directora. A mí me gustaría que, si usted ojalá nos pudiera cuantificar para la próxima sesión, cuál ha sido, ¿no es cierto?, la investigación y qué tipo de desarrollo ha provocado y con quién. Yo creo que eso cuantifiquémoslo, no percepción, sino cuánto es, porque uno dice vamos a pasar plata, bueno, pero ¿cuánto significa esa plata? Segundo, a mí me gustaría saber qué es lo que está pasando con los laboratorios de línea, que los hemos tenido bastante presionados en relación, ¿no es cierto?, al nemato de la frutilla, y qué es lo que está pasando específicamente en el secano costero, quinta, sexta y séptima, ¿ya? En relación a los cultivos o en relación, ¿no es cierto?, a lo pecuario o a los cultivos que pudiéramos tener. Eso, presidente. Gracias, senadora. Diputado Naranjo. Los 5 segundos que me dejó la diputada, la senadora. No, directora, no, yo quisiera valorar el trabajo particularmente que hace el Línea en Villalegre, que se ha insertado muy bien en la realidad productiva del sector. Ha sido muy relevante su participación, particularmente en todo el trabajo de los berries. Y nosotros tenemos otra, INEA en Cauquenes, que pareciera que trabaja puertas adentro. Porque yo por lo menos, es decir, es como contradictorio, porque hay un INEA muy activo, que uno lo ve en Villalegre, con mucho despliegue territorial, y el INEA de Cauquenes, de verdad, es como un misterio lo que hacen, dónde lo hacen, no sé, a lo mejor tienen muy poquito personal, a lo mejor no tienen plata para benzina y por eso no pueden salir a terreno, pero es muy contradictorio. Entonces yo quiero valorar mucho el trabajo que está haciendo Línea en Villalegre. Y particularmente, si fuera posible,
abordar el tema del material genético en los berries y en la frambuesa, que están con un colapso muy serio. Eso. Gracias, diputado. Sumamos una consulta, la evaluación que tengan ustedes sobre los recursos de investigación e innovación que están en los gobiernos regionales. A propósito del royalty, ahí yo fui core hace mucho rato atrás, y la verdad que uno veía pasar una cantidad de proyectos, la gran mayoría vinculados al tema agrícola, y uno no sabe en qué es lo que quedan eso. No sé si tienen pertinencia, no sé si hay una vinculación con ustedes, no sé si estamos investigando lo mismo 2, 3 veces o cosas que ya están investigadas. Por lo tanto, me gustaría, ahí hay una gran cantidad de recursos que se están utilizando en investigación. En nuestras zonas son principalmente focalizados en el área agrícola. La evaluación que ustedes tienen de eso, hay que pegarle una mirada y a lo mejor establecer un mayor vínculo con los gobiernos regionales en términos de decir esto vale la pena, esto no. Eso, habiéndose cumplido el objeto y el horario de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.